Amigos, bienvenidos a su programa 18 Minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y desafortunadamente, mi amigo Mauricio Reynoso no nos pudo acompañar porque tuvo un contratiempo, pero me acompaña Alejandro Escalante. Alejandro, bienvenido. No, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo con tan grande personalidad. Estoy seguro que va a ser un gran programa. Y pues bueno, yo soy Alejandro Escalante, soy presidente electo de MPI México y para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, Alex. Bueno, pues pasemos a presentar a mi buen Carlos Moret. Él es director, productor, conferencista, emprendedor, conductor del podcast Empezar Desde Abajo. Muchas gracias por acompañarnos. Reseña breve, porque si se avientan todo tu currículo, sí, nos echamos los 18 minutos, ¿no? Exacto. Carlos, ¿cómo fueron tus orígenes y cómo te fuiste superando? Mira, yo siempre digo que todos tenemos dos vidas. La vida que te tocó y la vida que tú quieres tener. La vida que te tocó, pues no la elegimos ninguno, ¿no? Nadie eligió aquí, nadie te preguntó cómo te querías llamar, tu sexo, la nacionalidad que ibas a tener, el contexto que ibas a tener. Y yo, pues mis orígenes son unos orígenes muy humildes. Yo crecí en el barrio de La Guerrero, justo en la frontera con Tepito. Sí. Soy hijo de madre soltera, estudié en una escuela pública. Pero luego está la vida que tú quieres tener, ¿no? Y justo la pregunta es ¿cómo lo lograste? Y me vino a partir de un libro. El primer libro que leí a los 10 años en mi vida. No había leído un libro, digo, los de la SEP, pero leer eso y no leer nada, pues es prácticamente lo mismo. Leí el libro del hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl. Y ese libro me marcó porque el doctor Frankl dice que cuando tú no puedes cambiar tus circunstancias, tu contexto, solo tienes una opción, y es cambiar tú. Entonces, en ese momento comencé a ir al cine, comencé a leer, comencé a darme cuenta de lo que era el auténtico crecimiento personal, ¿no? Nadie va a poder leer por ti, nadie va a tener esa visión y esa ambición por ti. Entonces, a partir de ahí es como surge esa chispa, ¿no? De querer tener esa hambre de más, no solamente el hambre del estómago, sino esa hambre de visión, de saber que había otro mundo fuera de mi contexto, ¿no? Excelente. Perfecto. Y bueno, platícanos un poquito. Tengo aquí que te fuiste a vivir a España. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a ese momento a tu vida? Sí, mira, llegó un momento donde yo me di cuenta que pues, las opciones que yo tenía en México estaban limitadas. Y de hecho, antes de irme a España, yo había hecho un viaje a Estados Unidos, me fui con una mochilita, $100 de aquel entonces, año 97, después de haberme graduado de alto rendimiento académico, fui el mejor de mi generación. Al día siguiente que me dan mi título, me fui de México, con la bendición de mi madre, a la aventura. Yo digo que hay dos tipos de personas, los aventureros y los turistas. Los turistas siempre tienen un boleto de vuelta, ¿no? Siempre saben dónde se van a quedar, dónde van a estar. Un aventurero se va a la aventura. Entonces, yo me fui un año a Estados Unidos a trabajar, a hacer todo tipo de trabajos. Fui albañil, trabajé en una fábrica de galletas, hice de todo para juntar dinero, irme a Canadá a la mejor escuela de cine. Una vez que estuve 2 años en Canadá, seguí mi trayectoria. Fui a España, primero por Alex de la Iglesia. Yo había visto Acción Mutante y El Día de la Bestia. Y para mí dije, algo está pasando en España, yo quiero ir ahí. Llego a España con la intención de estudiar y ahí pues me sucede dos cosas que me cambian la vida. La primera, me enamoro, conozco a una mujer que se convierte en mi esposa, la madre de mis hijos y mi compañera de vida. Y segundo, empiezo en el mundo ejecutivo, en el mundo corporativo, justamente porque estoy en el momento justo, con la persona indicada, pero tengo la habilidad necesaria, ¿no? Conozco a Miguel Ángel Doncel, que es el CEO y director general y fundador de SGO, que es la empresa que hace el software más potente de la industria para hacer películas tipo Star Trek, Star Wars, Señor de los Anillos. Y él me conoce, se da cuenta que hablo perfecto inglés, que tengo un conocimiento profundo del software y a partir de ahí empieza mi carrera como ejecutivo junior, aprendiendo de los mejores y jugando en las grandes ligas. Carlos, y también veo que tú has tenido pues, una gran trayectoria como mercadólogo, publicista de grandes marcas. ¿Cómo aterrizas la creatividad a las empresas, ¿no? A los negocios? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
Pues mira, yo creo que la mejor forma, yo tengo un doctorado en marketing y publicidad, pero en España hay una frase que dicen que el doctorado no te quita lo tarado. Y es cierto, realmente el verdadero reto en el mundo del marketing, que para mí es básico, es decir, todas las empresas tienen el mismo objetivo, todas, desde Coca-Cola, Starbucks, Nike, Apple, no hay una sola empresa que no tenga como objetivo vender y crecer. Entonces, la única fórmula tiene que ver con la creatividad y con la innovación. ¿Y qué es la creatividad? El señor Albert Einstein decía que la creatividad es el conocimiento divirtiéndose. Justo, ¿qué es lo que hace que una campaña o que una estrategia sea realmente efectiva? Pues es cuando empiezas a tomar riesgos, es cuando te sales de la caja, cuando empiezas a ir a contracorriente. Porque lo más fácil es hacer las cosas a lo seguro, ¿no? Es apostarle a lo que hacen todos. Cuando tú te sales de eso, y eso aplica no solamente en el mundo de las marcas, yo creo que aplica en general, ¿no? Por ejemplo, mi perfil como conferencista, creo que cuando tú te presentas y dices, no, soy una persona normal, pues no hay un valor en decir soy una persona normal, no hay una virtud. Al contrario, creo que estratégicamente que tú no tengas ese diferenciador y que tú no puedas decir que tienes un valor añadido, que estás haciendo las cosas distintas, pues no, vas a seguir como uno más, ¿no? Y justo todas las campañas, todas las estrategias, todas las cosas siempre han tenido como punto de partida la innovación y la creatividad. Si sabes jugar con eso, puedes hacer cosas realmente distintas, puedes tener resultados distintos. Si no, decía también Einstein que el significado de locura era hacer las mismas cosas y esperar resultados distintos, ¿no? Tienes que salirte de la caja, tienes que empezar a pensar de otra forma y sobre todo actuar de otra forma. Por supuesto, y bueno, hablamos de la creatividad. Ahora, la creatividad, pues finalmente pues buscamos innovar, ¿no? Cambiar. Cuando hablamos de equipos de trabajo, ¿cómo logramos que sean innovadores? Pues mira, para mi punto de vista, lo más importante en los equipos de trabajo es tener una visión compartida. Y suena como muy hippie, suena muy Steve Jobs, pero al final del día es cierto. Decía Steve Jobs que tú no puedes contratar a alguien que es más inteligente que tú para decirle lo que tiene que hacer. O sea, es absurdo. Y si analizas, en mi caso, el perfil de director de cine o director de empresas es exactamente lo mismo. O sea, dirigir un equipo, tanto para vender como para contar una historia, necesitas exactamente las mismas habilidades. Número 1, saber comunicarte. Porque si no sabes comunicar una idea, si no puedes comunicar algo de forma clara, concisa, precisa, y no estás buscando palabras rebuscadas y hacerle ahí tanta la mamada como para que se escuche que eres muy picudo y muy sabio y muy erudito, no, es al contrario. Tienes que tener una comunicación muy efectiva. Segundo, tienes que poder vender tu idea a tu equipo. Cuando tú vendes una idea, que eso es poderosísimo a un equipo de trabajo, van a seguirte. Y tercera, y es la más importante y la más poderosa, el ejemplo. El líder es la persona que pone el ejemplo a los demás, que deja que cada uno desarrolle sus habilidades. En eso consiste el liderazgo. Es un tema de confianza, es un tema de buscar y sacar lo mejor de ti, ¿no? Y en el mundo ejecutivo yo siempre lo digo, cuando tú contratas a alguien, tienes que hacerlo de forma muy lenta. Justo las empresas grandes tipo Netflix, tipo Google, sus procesos de contratación y de entrevistas son de 15, 17, 20 entrevistas, muchos filtros. Y a la hora de despedir, tienes que hacerlo rápido. O sea, despide rápido, contrata lento. ¿A qué le llaman la generación de cristal? Mira, yo justo en pandemia lancé un video que se llamaba Generación de Cristal. Es un video que al día de hoy lleva muy como viral, 60 millones de reproducciones y un video muy viral. Pero justo en ese video yo explico que no es una generación, es una era de cristal. Y la era de cristal tiene que ver con la fragilidad. Y no estoy señalando dedos es que los jóvenes son los frágiles, ¿no? Porque nuestra generación, nosotros somos de acero y nosotros... No, simplemente tenemos dos contextos. La generación nuestra y la generación de nuestros padres o de tus abuelos es distinta. Evidentemente son tiempos distintos, son contextos distintos y no lo puedes comparar. Tú no le puedes decir a un joven, es que yo a tu edad, es que en mis tiempos, pues te va a decir, güey, pues tus tiempos eran tus tiempos, cabrón, estos son distintos.
Y no es que sean más fáciles, simplemente son distintos. Nunca antes, en toda la historia de la humanidad, había sido tan fácil hacer un cambio, destacar, innovar, poder tener un modelo de negocio con las redes sociales, pero también nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido tan complicado tener una exposición, ¿no? Ahora mismo, estos videos, estos contenidos, pues va a haber alguien al que le va a incomodar, va a haber alguien que va a decir, pero ¿y por qué dice groserías? ¿Y por qué dijo esto? Es que no me gusta su gorrita. Es que ¿por qué trae tenis? ¿No? Siempre va a haber alguien que se va a sentir ofendido. Esa es la era de cristal, ¿no? Donde todo el mundo ahora tiene una opinión y como decía el gran Marco Aurelio, pues una opinión no es un hecho. Es simplemente tu opinión y es tu perspectiva. Si yo digo el día de hoy en mis redes sociales, qué día tan maravilloso, pues no va a faltar el pendejo que te diga, no es verdad, no es un día maravilloso. Y puede ser, ¿no? Pues ese día te despidieron, ese día te descubriste que tu esposa te engaña, ese día se murió un familiar. Claro, el contexto de cada quien. Entonces, yo siempre digo que tiene que ver mucho con tu contexto, pero ¿qué es preferible? Pues es preferible ser más estoico, ser más resiliente, tener las herramientas pues, para ser más fuerte. La vida no se va a poner más fácil. Tú decides ser una persona más fuerte, tú decides ser una persona que tiene las riendas y el control de tus emociones, de tus acciones y no tiene que ver con algo externo. Y bajo este contexto, ¿cómo podemos motivar a la gente para que dé lo máximo que pueda generar? Mira, yo siempre en los equipos de trabajo, a mí me dicen siempre lo mismo, ¿no? He pasado pues, más de la mitad de mi vida formando equipos de trabajo por todo el mundo, en distintas culturas, y siempre es exactamente lo mismo, ¿no? Y es la palabra motivación. Motívalos, diles, empújalos, dales una cachetada, dales una pinche nalgada, árale que salgan ahí. Y es al contrario. Yo más que pensar en la motivación, creo en la inspiración. La inspiración es poderosísima. La inspiración es cuando tú dices, te voy a decir algo, es envidia de la buena. No, la envidia es envidia. O sea, no existe envidia buena ni mala, la envidia es envidia. La inspiración es cuando tú dices, ¿sabes qué? Es lo que tiene esta persona en todos los sentidos, yo quiero hacerla igual. Entonces viene desde un punto de, ¿quieres lograr mejores cosas en tu vida? ¿Quieres que te pasen cosas chingonas? ¿Quieres tener más dinero? ¿Quieres tener esa libertad financiera? ¿Quieres estar en ese lugar donde seas conocido, donde seas un autor exitoso, donde seas un padre de familia exitoso? Bueno, pues tienes que seguir a gente que ya haya pasado por ahí. Tienes que seguir a personas que te puedan demostrar. Esa es la diferencia y ahora mismo pues es el mayor caldo de cultivo en las redes sociales. Yo digo que la gente está más preocupada por parecer que ser, ¿no? Es más importante parecer una persona exitosa, parecer una persona que ha triunfado en la vida y que es un ejemplo, a realmente serlo, ¿no? Entonces, la mejor forma otra vez tiene que ver con el ejemplo, tiene que ver con esa auténtica inspiración como modelo a seguir, como líder de opinión, ¿no? Yo digo que tú te tienes que convertir en el padre que te hubiera gustado tener, en el jefe al que te hubiera gustado seguir, en el líder al que te gustaría que te inspirara, ¿no? Cuando tú logras eso, cuando haces esa conversión, entonces todo fluye. Tú has sido director de ventas de grandes empresas transnacionales. ¿Cuál es la verdadera motivación que hay detrás del vendedor? Mira, el verdadero y auténtico vendedor, yo creo que lo primero, porque todo el mundo me dice eso, ¿no? Pues es que tú ya vienes con esas habilidades de ventas, ¿no? Como que ya naces vendedor. Y no, realmente nadie nace vendedor. Nadie nace líder. Nadie nace siendo Cristiano Ronaldo ni Beethoven. Son habilidades que tú vas desarrollando, ¿no? Y la verdadera motivación de un vendedor no son las comisiones ni es el dinero. El verdadero vendedor, el vendedor que realmente llega es el que construye relaciones a largo plazo. Es el que entiende que la labor principal de un vendedor es ayudar. Un vendedor es el que realmente conoce el producto, conoce a sus clientes, genera un mercado y hace toda la diferencia. Es lo que convierte entre los tipos que son mueve cajas, recoge pedidos, como digo yo, a los que realmente se convierten en esos grandes vendedores. Y si ustedes lo analizan, todos los grandes líderes, todos tienen como característica principal que han sabido vender. Porque vender nosotros
tenemos como ese sentimiento muy negativo, ¿no? De, me lo vendieron. No es lo mismo, me lo vendieron o me vendieron esto, yo lo compré. Claro. Cuando tienes esa satisfacción como cliente, como un cliente contento. Pues, bueno, también sabemos que trabajaste ya para Disney, para Netflix, y esta parte de el viaje del héroe, ¿cómo lo podrías explicar? Mira, el viaje del héroe es un concepto que desarrolló Joseph Campbell y es un concepto muy bonito. Y el viaje del héroe lo hemos visto en prácticamente todas las películas comerciales, ¿no? Desde Luke Skywalker hasta El Señor de los Anillos. ¿Y qué significa? Pues significa pasar del mundo ordinario al mundo extraordinario, ¿no? Ese mundo fantástico. Y hacer ese viaje del héroe tiene ciertos pasos y son pasos casi matemáticos. Son pasos que debes de seguir para darte cuenta que al final del día todo, como en Spider-Man o como cualquier superhéroe, toda la información la tenías tú. Pero el viaje del héroe tiene ciertas etapas. Tiene una etapa donde tú inclusive tienes ese rechazo a la aventura, ¿no? Donde dices no. ¿Por qué? Porque el mayor miedo que tiene el ser humano, el mayor, no es el miedo a la muerte, no es el miedo a las alturas, es el miedo a lo desconocido. Ese es el mayor terror que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque al final del día, lo desconocido es lo que hace que tú no quieras avanzar. Entonces, ese viaje del héroe tiene que ser un viaje que es pasar a ese mundo desconocido. El mismo Campbell dice, la cueva a la que tanto miedo te da entrar, ahí está el tesoro que tanto anhelas encontrar. Entonces, para mí, ese viaje del héroe en Disney, en Netflix, en las multinacionales, o sea, yo lo aplico en todos los perfiles que he tenido como director de cine, como director comercial, como speaker, como conferencista, como autor de libros, tienes que buscar esa incomodidad. El único modo de atravesar ese terror, ese miedo, pues es encarando, ¿no? El mundo, pues nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana, no tenemos esa bola de cristal. Entonces el único modo de hacerlo es ver el mundo de frente, asumir que hay cosas que no puedes cambiar, que puedes cambiar tú y como digo yo, pues ponerle el pecho a las balas y el único modo de salir adelante pues es chingándole, no hay más. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ya llegamos a los 18 minutos. Pues mira, pero matemáticos, ni uno ni se nos pasó, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, realmente muy contento. Muy bonitas las preguntas y creo que lo más chingón que podemos hacer es compartir, ¿no? El conocimiento es algo que no tiene límite y podemos compartirlo a quien sea. Sí, muchísimas gracias por conocer este otro lado, ¿no? De Carlos. Muchas gracias, querido Alan Francisco. Y hablando de compartir, si les gustó el contenido, por favor, compártanlo con sus amigos, denle like y pues muchísimas gracias.